Voy a iniciar la grabación a partir de este momento y vamos a iniciar con el tema 1, que son los conceptos estadísticos de la cátedra. Vamos a iniciar con el reconocimiento de que esta presentación fue elaborada por los coordinadores de la cátedra, que se utiliza para absolutamente todos los cursos. Los materiales están disponibles del curso, todos los materiales están disponibles en este link. Ahí se van a encontrar esta misma presentación en PDF para que ustedes lo puedan descargar de una manera más simple. El PDF pasa más rápido que una presentación en PowerPoint. Entonces, aquí en este link van a tener el acceso a todos los materiales también. La presentación inicia con un videíto que elaborado por la UNED, de lo que es la historia de la estadística, y cómo fue que se inició. Entonces, ustedes apenas finalicen la clase, cuando tengan algún momento disponible, entonces le van a dar un link acá para visualizar ese video, que es muy ilustrativo para iniciar el tema 1 de conceptos estadísticos. Por favor, verificar o visualizar este video antes de la clase del próximo sábado. La estadística es una de las disciplinas más importantes para el desarrollo de las profesiones. Si ustedes se fijan, si ustedes toman cualquier programa de la Universidad de Costa Rica en cualquier carrera, llámese Derecho, llámese Ingeniería, llámese Administración de Negocios, llámese Medicina, carreras tan diferentes como la agronomía o la educación, el común denominador de todos esos programas es que ellos incorporan al menos un curso de estadística. Lo que pasa es que les llaman diferente, ¿verdad? Aquí le llamamos estadística general, en biología le llaman bioestadística, en agronomía le llaman ingeniería de datos, o le llaman demografía. Todos los nombres cambian un poco, pero en realidad todos los contenidos son similares. Entonces, el estudio de la estadística es muy importante porque cualquier carrera requiere del análisis de datos propios de sus profesiones. Entonces, esto es un curso muy importante para que ustedes puedan desarrollar o aplicar los conocimientos adquiridos en el área de los negocios o la contaduría. Recuerden que este libro, tema, está basado en los libros de estadística descriptiva de Miguel Gómez, que le estamos poniendo a disposición en materiales de la cátedra. Vamos a empezar con el significado de la palabra estadística. La estadística, por lo general, está ligada a un concepto de dato numérico. En estadística, para que algo pueda ser susceptible de ser estudiado o analizado de manera estadística, necesitamos que sea una expresión numérica. En otras palabras, para que algo se pueda estudiar desde el punto de vista estadística, tiene que ser un número. Ustedes se pueden preguntar o cuestionar que qué limita de la estadística, porque el color de pelo yo no lo puedo estudiar desde un punto de vista estadístico porque no tiene un número. No, no es así. El color de pelo yo lo puedo analizar desde el punto de vista estadístico porque lo que hago es
recurrir a un proceso de codificación. Lo que me interesa es que ahora el pelo negro no es que sea negro, sino que tenga un 1 asociado. El pelo rubio no es rubio, sino que tenga un 2 asociado. El pelo castaño ya no es castaño, sino que tiene un 3 asociado. Entonces, a través de procesos de codificación, todas las expresiones no numéricas las podemos convertir a datos numéricos. Por lo tanto, la estadística puede ser aplicada a cualquier tipo de cosa que ustedes se puedan imaginar. De hecho, cuando ustedes ven un partido de fútbol, al final del partido, pues hacen un comentario que dice, les vamos a presentar las estadísticas del partido. Como si lo que están mostrando aquí fuera únicamente lo que hace la estadística, pero vea que eso es una forma muy sencilla de analizar ese concepto de expresión numérica. Entonces, estos son los contenidos que vamos a empezar por ver, lo del significado, los conceptos de unidad estadística, informante, población, muestra, observación, lo que son los censos, lo que son las encuestas, el diseño de muestras, las fuentes de información y la elaboración de cuestionarios. Con el cuestionario vamos a terminar el tema que es el que me va a dar paso a la base de datos para el examen práctico del tema de cuadros y gráficos. Entonces, como les digo, la estadística está asociada a expresiones numéricas, cuyo propósito es organizarlos, resumirlos y presentarlos de una manera amigable para la toma de decisiones. Esa es la naturaleza de lo que hace la estadística. Vamos a distinguir el dato estadístico de lo que es un número aislado. Cuando yo digo, una persona tiene 25 años, eso es un número aislado. Pero cuando ese 25 lo asociamos a una unidad estadística o lo asociamos a un grupo particular de personas, la forma en la que fue recolectado, eso se me convierte en un dato estadístico. Y es muy importante porque el dato estadístico tiene que ser explicado y tiene que ser metodológicamente válido para saber de dónde fue que se obtuvo. ¿Okay? Entonces, eso es, nosotros vamos a trabajar con datos estadísticos y no con datos aislados. La palabra estadística trata entonces del desarrollo de los conceptos, técnicas y métodos para la organización, la recolección, el resumen y la presentación de datos numéricos con el propósito de extraer conclusiones útiles. Y este concepto de generalizar los datos más allá de los analizados tienen que ver con lo que es la inferencia estadística. Yo no necesito analizar el 100% de la información para poder hacer un análisis estadístico. Por eso vamos a recurrir a muestreos. Aquí tenemos dos definiciones ya concretas. Miguel Gómez dice que es una disciplina científica dedicada al desarrollo, la aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas para la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de información numérica, que es cuantitativa, ya sea obtenida por observación o por experimentación. Carlos Quintana dice que es un conjunto de teorías y métodos que se desarrollan para tratar la recolección, descripción y análisis de un conjunto de datos con el propósito de extraer conclusiones útiles. Son dos definiciones muy típicas
que tenemos de dos costarricenses, que es Miguel Gómez y Carlos Quintana. La estadística se divide desde el punto de vista del análisis en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener la estadística descriptiva y por otro lado vamos a tener la estadística inferencial. Les comentaba que la estadística descriptiva es lo que trata la general 1 y la estadística inferencial es lo que trata la general 2. La primera, la descriptiva, consiste en los métodos para organizar, resumir, agrupar y sistematizar datos por medio de cuadros, gráficos, distribuciones de frecuencias, construcción de indicadores relativos, expresiones numéricas como promedios, como desviaciones estándar, etc. Por su parte, la estadística inferencial trata de los métodos que me permiten realizar generalizaciones de una muestra a una población. No necesito tener toda la población para poder hacer un análisis estadístico. Los ejemplos más importantes, por ejemplo, son las encuestas de hogares, con los que se calculan el ingreso familiar de las personas, la estructura de nuestros hogares, o medir el empleo y el desempleo. La estadística descriptiva se hace con un conjunto de datos observados, mientras que la estadística inferencial, yo tengo una población que tiene un tamaño N, vamos a generar una muestra que debe ser aleatoria. Precisamente por eso es el tema de probabilidades, porque tenemos que darle una probabilidad de selección a cada uno de los sujetos y con eso vamos a generar una muestra. Vamos a ver la definición de muestra. Una muestra es un subconjunto representativo de mi población, pero un subconjunto, no todo subconjunto de una población es una muestra estadística, porque tiene que ser representativa. Por ejemplo, en este grupo, si yo tengo un subconjunto de mujeres, todas mujeres, entonces esa no es una muestra representativa, porque no estoy incluyendo a los hombres. Entonces yo tengo que garantizarme que en mi muestra hayan hombres y mujeres para lograr representatividad. Cuando uno habla de muestreo, habla de dos conceptos: el tamaño de la muestra y la selección de las unidades en la muestra. Esto se ve en el tema de estadística inferencial del curso de la General 2. Aquí solamente vamos a ver los conceptos, que un muestreo tiene dos componentes. Uno, la determinación del tamaño de la muestra, cuántos sujetos hay en la muestra, y otro es determinar quiénes son los sujetos en la muestra, ¿verdad? Para poder hacer un análisis estadístico y proceder a la generalización de los resultados de la muestra a la población. Estos son los dos enfoques que tenemos de estadística descriptiva y estadística inferencial. En campos de aplicación tenemos en demografía, podemos tener estadísticas descriptivas de todos los nacimientos, las defunciones y las migraciones que hay en un país.
En banca y finanzas se puedan analizar riesgos de inversión y riesgos crediticios, por ejemplo, a través del análisis estadístico. Podemos hacer estudios psicométricos en psicología. Nosotros podemos utilizar la estadística para hacer pruebas, por ejemplo, de personalidad, o podemos medir niveles de conocimientos, o podemos medir, por ejemplo, el índice de desarrollo de un niño a través de campos de aplicación estadística. Podemos hacer estudios de mercado, podemos hacer análisis en el área de agronomía, en el área de la industria, por ejemplo, lo que son los controles de calidad. Y en la bioestadística podemos analizar la parte de medicina, podemos hacer ensayos clínicos. En biología podemos analizar muestras para analizar contaminaciones, podemos utilizar análisis de epidemiológicos, por ejemplo, todos los análisis que se hicieron a través de la pandemia del COVID se hizo a través de los estudios de epidemiología o las encuestas de nutrición, entre muchos campos que podamos analizar. Esta laminita, lo que me interesa es que vean que el uso de la estadística no es estrictamente aplicado a la administración de negocios o a las ciencias económicas, ¿verdad? Sino que tiene campos de acción en cualquier disciplina que ustedes puedan imaginarse. Ejemplos de estadística. Cuando analizamos la estadística, tenemos que definir estos conceptos que ya los voy a ver. ¿Quién es la unidad elemental? ¿Quién es la población de estudio? Por ahora les voy a decir que población es un plural y unidad elemental es un singular. Cuando me refiero a la población, estoy hablando de todos. Cuando me refiero a una unidad elemental, estoy hablando de uno. Lo principal, antes de ver el concepto, es que población no son poblaciones humanas. Cuando me refiero a población estadística, no nos estamos refiriendo a personas. Esto es un concepto mucho más amplio. Podemos tener una población de empresas, podemos tener una población de árboles, podemos tener una población de productos industriales, o sea que la población no está referido a personas. Lo vamos a analizar con un concepto mucho más amplio. Hay que distinguir la diferencia entre población y un informante. Cuando yo tengo como población todas las empresas de Guanacaste, las empresas no hablan. Entonces yo no le puedo decir, mire señora empresa, ¿cuántos empleados tiene usted? Entonces tengo, como la empresa no habla, tengo que recurrir a un informante, que es el que me brinda la información. En el caso de la empresa va a ser el gerente. Cuando yo quiero tener, por ejemplo, una población de recién nacidos, ¿verdad? Para hacer un estudio de recién nacidos, los recién nacidos no me pueden brindar la información. Yo no le puedo decir, mire chiquito, ¿cuál fue su APGAR al nacer? ¿O cuál fue su peso al nacer? Sino que tengo que recurrir, como el carajillo no habla, entonces tengo que recurrir a un informante que en este caso sería la mamá o la madre. En algunos casos, la población y el informante coinciden. Cuando yo tengo como población todos los estudiantes del curso de Estadística General 2, pues el estudiante y el informante es la misma persona. En algunos casos
el que brinda la información y el que es la población es exactamente lo mismo. En otros casos, no. Estos son los contenidos que voy a iniciar a ver en esta segunda parte, estos conceptos, este concepto de informante, la diferencia entre un censo y una muestra, la definición de características, observaciones y las fuentes de información. Este contenido ya es el que más se evalúa en los exámenes parciales. La definición de estadística y estas cosas es solamente como de cultura, pero en realidad en los exámenes no les va a salir que defina estadística o que defina lo que es una estadística descriptiva o lo que es estadística inferencial. Pero estos 5 temas ahora sí son sujetos de materia evaluada en un primer examen parcial. Por eso se los estoy poniendo por separado. Vamos con la definición de una unidad elemental. La unidad elemental son todas aquellas unidades de interés bajo el campo de estudio. Sobre esa unidad recae la observación, que es la medición que yo quiero tener. Y sobre los cuales se me generan los datos observados para el análisis. En resumen, una unidad elemental es el sujeto u objeto de estudio. Una unidad elemental puede ser una persona, puede ser una familia, una empresa, un préstamo, un libro, una abeja, un árbol, cualquier cosa que yo quiera estudiar. En agronomía, un ejemplo de unidad elemental son plantaciones de café. En administración puede ser los préstamos otorgados por una entidad bancaria. En educación pueden ser la infraestructura educativa, ¿verdad? O sea, las escuelas, por ejemplo. Muy importante. Todas las unidades elementales tienen que estar delimitadas en tiempo y espacio. O sea, no se vale decir nada más la persona, porque una persona es algo muy amplio. Esa persona puede ser una persona que viva en China, una persona que viva en Europa, una persona que sea un menor de edad o una persona que sea un adulto mayor. Tengo que definirla en tiempo y espacio. Una persona que residente en la provincia de Guanacaste en el primer semestre del 2025, en el 2023. O todos los préstamos otorgados por el Banco Nacional en un periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del año 2022. Tiene que estar delimitada en tiempo y espacio. Para efectos de los exámenes van a tener que poner mucho cuidado para que no me pongan así nada más una familia, una empresa. No, tienen que ponerlo de una manera completa. La población es la sumatoria de todas las unidades de estudio. Por eso les dije que unidad elemental es un singular, la población es el plural. Ejemplo, si tengo unidad elemental, cada uno de los estudiantes del curso de Estadística General 1 en el primer semestre de 2023, vean que ahí está delimitado en tiempo y espacio, son ustedes, toda la cátedra. Entonces, la población sería todos los estudiantes matriculados en los cursos de Estadística General 1 en el primer semestre del 2023. ¿Por qué es importante distinguir el singular del plural? Bueno, porque la definición de población me va a servir para saber si tengo que hacer
un censo o una numeración total o puedo hacer un estudio por muestreo. Cuando analizo la población, tengo que determinar si esa población es finita, o sea, tiene un número dado o es infinita. No puedo contabilizar todos los sujetos en la población. Cuando mi población es infinita, pues tengo que hacer un muestreo por fuerza. Ejemplo, los astrónomos no pueden hacer censos de estrellas porque la población de estrellas es una población infinita. Entonces, solo se pueden hacer muestreos. Los biólogos no pueden hacer muestreos de la totalidad de peces que hay alrededor de la isla del Coco, porque esa población, a pesar de que sabemos que es un número fijo o un número finito, no es posible contabilizarlos todos. Entonces los biólogos tienen que hacer estudios por muestreos. Los ingenieros que trabajan en calidad del agua, por ejemplo, no pueden hacer censos de agua porque los flujos de agua son continuos. Entonces, nunca pararían de hacer muestras. Ustedes abren un tubo y el agua que corre ahí, cada vez que metan un tubito de ensayo bajo el tubo, va a ser distinto. Entonces, nunca terminarían de extraer tubitos de ensayo, por ejemplo, para hacer pruebas de calidad del agua, porque esa población será infinita hasta que no haya agua en el tubo. Entonces, mi población es importante de definirla para saber si necesito hacer un censo o necesito hacer un muestreo. La unidad elemental es importante de definirla porque sobre ella recaen las características que yo quiero encontrar. Las características es todo aquello que yo quiera estudiar de una unidad elemental. ¿Qué puedo estudiar de una persona? Bueno, puedo estudiar el sexo, la edad, la profesión que tiene, el color de pelo. ¿Qué puedo estudiar de una familia? El ingreso familiar, el número de miembros que tiene la familia, el lugar de residencia de la familia, los apellidos que contiene la familia, etc. ¿Qué puedo analizar de una empresa? Puedo analizar el tipo de empresa, el sector al que pertenece, puedo analizar el número de empleados, puedo analizar las ventas en dólares que tiene, puedo analizar los activos que tiene, puedo analizar los balances, por ejemplo. Y así sucesivamente. Todo lo que yo quiero estudiar de una unidad elemental se llama característica. Y todas estas características me van a generar observaciones, que son las expresiones numéricas. Aquí está ya la cuantificación en términos de tiempo y espacio que les estoy indicando. Todo tiene que estar bien definido. Muy importante esto. Unidad elemental es un singular. Población es un plural. ¿Ok? Para que no se confundan cuando me definan uno y cuando me definan otro. Si en un examen le dice que defina población, van a decir todos. Si en un examen le dice que me definan unidad elemental, me dicen cada uno de. Aquí está la definición de población, que es finita o infinita. Una población finita tiene un número de elementos, mientras que la infinita no los puedo contabilizar. El concepto de finitud o infinitud es un concepto relativo. Por ejemplo, el número de abejas en un apiario
o sea, en los panales de un apiario, por definición sabemos que el número de abejas es finito, porque no son infinitas. Pero esa población la vamos a considerar como infinita porque son demasiado grandes y entonces tengo imposibilidad de contarlas cuántas son las que hay. Entonces, en ese caso, las abejas en un panal, las hormigas en un hormiguero, los árboles en el Amazonas, vamos a considerarlo como poblaciones infinitas. Recuerde la palabra informante. La palabra informante es la persona. Aquí informante siempre va a ser un sujeto, una persona, que es la que me brinda la información. En algunos casos, unidad elemental e informante es la misma. En otros casos, no. Por ejemplo, unidad elemental. Unidad elemental persona, obviamente informante la misma persona. Unidad elemental familia, informante es el jefe de familia. Unidad elemental la empresa, informante es el gerente. Unidad elemental préstamo, la informante pues va a ser el encargado de brindar los créditos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí tenemos unos ejemplos para saber si mi población es finita o infinita. Vamos a ver, vamos a participar para hacer un poquito menos monótono la clase. ¿Cómo creen ustedes que sean los salarios de los trabajadores de una fábrica en el año 2017? ¿Será finita o infinita? Finito. Finita. Es finita, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores puede haber en una empresa? Los tengo en la lista de planillas de la empresa, por lo tanto los puedo contabilizar, sé quiénes son. Entonces mi población es finita. Las personas que fueron vacunadas por COVID, por ejemplo. Infinita. Esto es finita, ¿verdad? Cuando las tengo bien definidas. Ahora, esto tiene el problema de que no me dice dónde ni cuándo. Entonces, como está mal planteado, ¿verdad? Eso me le genera un problema de infinitud, ¿verdad? Porque si yo digo, no sé si ustedes pensaron que era en Costa Rica, pero ¿y si no? ¿Y si son todas las personas vacunadas alrededor de todo el mundo? ¿Qué pasa? Se vuelve infinito. Entonces se me vuelve infinito. Entonces, efectivamente, esto es como para que veamos el problema de cuando tengo una población que no está bien definida en tiempo y espacio, me genera un problema de que me lo hace infinita. Pero si yo hubiera dicho aquí, personas costarricenses vacunadas, entonces ahí sí es finita. Estudiantes que matriculan el curso de biología en los próximos años. Infinito. Es infinita, ¿verdad? Porque en los próximos años es de aquí hasta en adelante, entonces nunca voy a terminar de capturar estudiantes. Población de costarricenses por sectores de producción en el año 2020. Infinita. Eso sí es finito. Cantidad de abejas en un apiario. Infinita. Infinita. Salarios de los obreros. Infinita porque no está definida todavía. Exactamente. Infinita porque no está delimitada, entonces puede ser los salarios de los obreros de todo el mundo y puede ser de los salarios de los obreros en el 2019, en el 2020, 2021 o los que vienen para el futuro.
Genial. Esto que les estoy mostrando aquí puede ser una pregunta de un examen. Así, lo que tenemos acá indique si mi población es finita o infinita. Y lo vamos a hacer con base en ese criterio. Concepto de característica y observación. Las características son las particularidades o los rasgos que posee una unidad estadística o una unidad elemental. Unidad estadística y unidad elemental son sinónimas, ¿verdad? ¿Qué las hacen diferentes? Entonces, por característica vamos a entender todo aquello que yo quiero o que puedo estudiar de una unidad elemental. De un estudiante, ¿qué puedo estudiar? Bueno, puedo estudiar la carrera en la que está matriculado, puedo estudiar el número de créditos que tiene matriculados, puedo estudiar la universidad a la que pertenece, puedo estudiar la nota obtenida en el año anterior, etc. ¿Ok? Y por observación, la observación es la cuantificación de la característica. Es el resultado que toma la característica para cada uno de las unidades elementales. Por ejemplo, yo digo, unidad elemental, el estudiante de el grupo 01 de estadística general en sede de Liberia. O sea, ustedes. Característica, voy a medir la cantidad de cursos matriculados. Entonces, ahora voy. Por ejemplo, observación. Por ejemplo, José Díaz, ¿cuántos cursos tiene usted matriculados? 3. 3. Esa es la observación asociada a esa característica. Si yo les pregunto a ustedes, a cada uno, ¿cuántas materias tiene matriculadas? Pues entonces voy a tener el conjunto de observaciones que son los datos o las expresiones numéricas asociados a la característica número de cursos matriculados. Igual si yo les pregunto característica, lugar de residencia, le pregunto, Nicole, ¿dónde vive usted? Nicole, ¿está por ahí? Bueno, José Martínez, ¿dónde vive usted? La Victoria. Ah, ok, Victoria de Liberia. Correcto. Ok, entonces vamos a poner ejemplo de observación de lugar de residencia, Liberia. ¿Ok? Para todos los estudiantes, cuando yo les pregunte la localización, entonces me van a decir el lugar de residencia. ¿Ok? Vean las diferencias que hay entre el primer ejemplo y el segundo. Cuando yo le pregunté al compañero sobre el número de materias matriculadas, me dijo 3. Pero cuando yo le pregunté al otro compañero dónde vive, me dijo La Victoria. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? La diferencia es que el primero es una expresión numérica. Les dije que en estadística todo tenía que ser valores numéricos. 3 es un valor numérico, genial. Pero resulta que Liberia no. Entonces tengo que convertir esas localidades en expresiones numéricas. Esto se logra a través de procesos de codificación. Entonces, a todos los que viven en Liberia les voy a poner 1. A todos los que viven en Cañas les pongo 2. A todos los que viven en Santa Cruz les pongo 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero por observación es la cuantificación de la característica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un trabajador de la empresa X, ¿verdad? Unidad elemental. Informante va a ser el mismo trabajador, ¿verdad?
¿verdad? Él me puede dar los datos. Una característica del trabajador es el ingreso mensual. Ejemplo de observación, 1.600.000 colones. La unidad de medida está en colones. Por ejemplo, un niño recién nacido, ¿verdad? ¿Quién es el informante? La madre o el padre del niño. ¿Qué es lo que quiero yo estudiar del niño? La edad en la que lo vacunaron de hepatitis. Y el ejemplo de observación es que lo vacunaron a los 2 años, ¿verdad? Y así sucesivamente. Otro ejemplo, por ejemplo, el sexo. ¿A qué unidad elemental puede estar asociado? Una persona. Una persona. A la persona o a un estudiante, ¿verdad? ¿Quién es el informante? Sí, el mismo, ¿no? Es la misma persona, exactamente. Ejemplo de observación, mujer. Aquí no hay unidad de medida asociada porque mi variable no tiene una expresión numérica. Solamente cuando tenemos las expresiones numéricas podemos tener una unidad de medida asociada. Aquí lo que hay es un proceso de codificación. Y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de unidad elemental. Supermercado. ¿Qué podemos estudiar de un supermercado? Una característica. Inventario. Cantidad de cajas. Ajá, los inventarios que tiene. Esa es una. Otra característica. Cantidad Los de empleados. cajas. La cantidad de empleados que tiene. Genial. Otra característica. El sueldo de los empleados. ¿Cuál, perdón? El sueldo de los empleados. Bueno, el sueldo de los empleados, ¿verdad? Vamos con la primera. Ahora sí, ¿quién me brinda la información del supermercado? El encargado de gerencia. El encargado, el gerente, el sueldo de los empleados, unidad de medida en colones. El número de trabajadores de unidad de medida en unidades o en conteos, ¿verdad? Son personas. Y así sucesivamente. Eso es los ejemplos que tenemos acá. Esto que tengo aquí es muy importante para el examen. Vamos a ver. Las características se dividen en 2 tipos. Tenemos las características que son medibles, las que me generan un valor numérico, y tengo las características no medibles, las que no me generan un valor numérico. Como les decía acá, el número de créditos matriculados es medible porque me genera un número 3, pero el lugar de residencia no es medible porque no me genera una expresión numérica. Cuando las variables, cuando las características son medibles, eso me genera variables cuantitativas. Perdón, aquí está un errorcillo, dice cuantitativas. Es cuantitativas. Cuando las variables son no medibles, eso me genera una variable cualitativa. La variable cualitativa es un atributo, es una cualidad de la unidad elemental. El ejemplo, color de ojos, color de pelo. El estado civil es una cualidad de la persona. ¿Ok? Entonces, las características las voy a dividir en 2, en variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas, por su parte, las voy a subdividir en 2. Las que son discretas
y las que son continuas. Una variable discreta es aquella variable medible que solo toma valores enteros y se obtiene por conteo. ¿Cuántas materias tiene matriculadas? Estadística, administración y economía. Son 3. Entonces, es un número entero. El compañero no me puede decir que tiene 3.25 materias matriculadas, porque eso no existe. Entonces, variables cuantitativas discretas se obtienen por conteo y solamente toma valores enteros. Número de hijos tenidos, número de empleados en el supermercado, etcétera. Por su parte, las variables cuantitativas continuas son las que se obtienen por medición y tienen una unidad de medida asociada. El peso está medido en kilos. La edad está medida en años. El salario está medido en colones. La contaminación ambiental está medido en partes por millón. El nivel de colesterol en la sangre está medido en miligramos por centímetro cúbico. Entonces, cualquier variable que tenga una unidad de medida que se haga a través de un instrumento de medición se llaman cuantitativas continuas y tienen la particularidad de que puede tomar cualquier valor en un intervalo. La edad puede ser 22 años, 3 meses, 5 días, 10 horas, 2 minutos, 30 segundos y 25 centésimas de segundo. El peso puede ser 25 kilos con 35 gramos y 20 miligramos. Entonces, esa característica puede tener cualquier valor en un intervalo. Vamos a tener cuidado porque, por lo general, lo que uno hace es un redondeo. Pero el redondeo no le quita la continuidad a la variable. Cuando yo digo la variable, cuando yo les pregunto a ustedes por la edad, entonces, por lo general, si yo le pregunto edad, lo primero que a ustedes se le viene a la mente es decirme 23 años, 21 años, ¿verdad? Ahí lo que hicieron fue un redondeo. Pero en realidad, la variable edad es una variable cuantitativa continua porque tiene una unidad de medida asociada y lo obtengo por medición. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener cuidado de que solo porque se hizo un redondeo, me van a decir que la variable es discreta. Eso es un error. ¿Ok? Ahorita vamos con unos ejemplos que es la siguiente laminita. Pero voy a explicarles ahora este nivel de medición. Las variables cualitativas, solo las variables cualitativas, las que me generan valores no numéricos, como por ejemplo el sexo o por ejemplo el estado civil. Tienen 2 niveles de medición. Los niveles de medición significan esto. Toda variable cualitativa va a tener atributos. Los atributos son los resultados, todos los resultados posibles de la variable. Ejemplo, género, o sea, el sexo. ¿Cuáles son los 2 posibles resultados? Masculino, femenino. Esos son los resultados que toma la variable. Estado civil. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles estados civiles existen? Bueno, soltero, casado, unión libre, divorciado y viudo. Son 5 estados civiles. Y así sucesivamente. Nivel de escolaridad.
sin estudios, primaria, secundaria, universitaria. Carrera matriculada, administración de negocios, derecho, ingeniería, educación, farmacia, etc. Los atributos son todos los posibles resultados que toma la característica cualitativa. ¿Ok? Entonces deben de codificarse. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo le pongo sexo masculino 1, femenino 2. Estado civil, soltero 1, casado 2, unión libre 3, divorciado 4, viudo 5. ¿Ok? Nivel de escolaridad, sin estudios 1, primaria 2, secundaria 3, universitaria 4. Y así sucesivamente para cualquier variable que nosotros tengamos. Opinión sobre el profesor de estadística general 1. 1, muy malo. 2, malo. 3, regular. 4, bueno. Y 5, muy bueno. Entonces vean que esas son las categorías que toma la variable, la opinión del profesor. Ahora bien, con esa explicación vamos a entender este concepto de nivel de medición nominal y nivel de medición ordinal. Cuando los órdenes de esos códigos de las categorías no tiene importancia, vamos a tener un nivel de medición nominal. El ejemplo del sexo, le decía 1 masculino y 2 femenino. Pero si alguien le da vuelta y ponen 1 femenino y 2 masculino, ¿me alteró algo el análisis? No. Resultó que no hubo ningún problema con eso. Cuando yo digo que es que la administración es 1, derecho 2, farmacia 3, y si yo le cambio y le pongo más bien farmacia 1, administración 2 y derecho 3, entonces, cuando el orden de los códigos no tiene importancia, vamos a tener una variable que tiene un nivel de medición nominal. Sexo tiene un nivel de medición nominal. El estado civil tiene un nivel de medición nominal. La provincia de residencia tiene un nivel de medición nominal, porque los órdenes no importan. La carrera de estudio tiene un nivel de medición nominal. Entonces, como el ordenamiento no tiene importancia, por lo general se recurre a algún tipo de ordenamiento típico. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica ordena las carreras en un orden alfabético. Cuando ustedes se fijan en la guía de horarios, todas las carreras aparecen en un orden alfabético. ¿Ok? Entonces yo carrera la puedo ordenar primero por la A, por la B, por la C, y ahí la voy codificando. 1, 2, 3, 4. Las provincias de residencia tienen un ordenamiento geográfico. Entonces, tiene un nivel de medición nominal, pero yo lo ordeno de una manera geográfica. Pongo 1 a San José, le pongo 2 a Alajuela, le pongo 3 a Cartago, le pongo 4 a Heredia, le pongo 5 a Guanacaste, le pongo 6 a Punta Arenas y 7 a Limón. Entonces, por eso no es casualidad que todos ustedes que nacieron en Guanacaste tengan cédula que inicia con el número 6. Yo, que soy herediano, que nací en Heredia,
tengo cédula 4. Todos los que nacen en San José tienen cédula 1. Profe, en Guanacaste ese es cédula 5. ¿Perdón? En Guanacaste es cédula 5. Ah, perdón, sí, es que cédula 6 es Punta Arenas. Sí, Guanacaste tiene cédula 5 y Punta Arenas tienen cédula 6. Los estaba metiendo en una provincia diferente, perdón. Pero el concepto es ese. Cuando los órdenes de las categorías no tienen importancia, voy a tener un nivel de medición nominal. Cuando una variable ordinal, un nivel de medición ordinal, es cuando yo tengo un número ordinal, no es 1, 2, 3. Un número ordinal es primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, cuando una característica tiene atributos que necesito ponerlos en un consecutivo, esas variables tienen un nivel de medición ordinal. Primero, por ejemplo, el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad yo tengo que poner siempre a aquellas personas que están sin estudios. Luego voy avanzando en la escolaridad. ¿Cuál es el siguiente nivel logrado? Primaria. Luego, ¿cuál es el siguiente nivel logrado? Secundaria. ¿Y cuál es el siguiente nivel logrado? Universitaria. Entonces, los órdenes de los códigos van de menor escolaridad hasta mayor escolaridad. El nivel, la variable escolaridad, va a tener un nivel de medición ordinal porque tengo que poner las categorías en ese orden. Cuando yo les pregunté a ustedes, díganme cómo es el profesor de Estadística General 1, le pongo primero muy malo, luego regular, luego bueno y luego muy bueno. Van desde la menor calidad del profesor hasta la mayor calidad del profesor. No puedo ponerlo en orden diferente. Yo no le puedo poner muy bueno de primero y luego malo y luego malo y después regular en un orden distinto, ¿verdad? Esas categorías tienen un nivel de medición ordinal. O yo les puedo decir, en una escala de 1 a 10, indíqueme cómo evalúa usted el curso de estadística. Entonces, de la escala 1, 2, 3, 4, tengo que ponerlo, tiene un nivel de medición ordinal. Entonces, las variables cualitativas pueden tener dos niveles, uno nominal o el otro ordinal. Solo las variables cualitativas tienen estos dos niveles. Las variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, van a tener dos niveles de medición. Uno se llama el nivel de razón y el otro se llama el nivel de intervalo. La diferencia recuerden que estas variables son numéricas, entonces siempre me va el dato, la observación siempre va a ser un valor numérico. La diferencia entre el nivel de razón e intervalo es el cero. Existen dos tipos de ceros. ¿Ustedes sabían que existen dos tipos de ceros? ¿Cuál es la diferencia entre este cero y este otro cero? Acabo de mencionar dos ceros y los dos ceros son distintos. ¿A qué se deberá eso? Bueno, el primer cero significa ausencia de. Cuando yo digo número de materias matriculadas, 0. Cuando yo le digo número de hijos tenidos, 0. Cuando yo le digo número de materias, número de la nota obtenida en un examen, me saqué un 0. Eso es ausencia de. Eso es un cero absoluto.
¿Ok? Pero existen ceros que son relativos. Son relativos a algo. Por ejemplo, cuando yo le digo temperatura ambiental, 0 grados no es que no haya temperatura, ¿verdad? O sea, el 0 no significa ausencia de temperatura. 0 es un valor relativo a el punto de congelación del agua. ¿Ven? Entonces, ese 0 de la temperatura es diferente al 0 de una nota en un examen. La nota del examen tiene un nivel de medición de razón y la nota, la temperatura tiene un nivel de medición de intervalo. Cuando mi variable cuantitativa tiene ceros absolutos, nivel de medición de razón. Cuando la variable tiene un cero relativo, tiene un nivel de medición de intervalo. Otro ejemplo de una variable que tenga un nivel de medición de intervalo. Digamos, la fecha de caducidad de un medicamento. La fecha de vencimiento de un medicamento. ¿Qué es ese 0? ¿Qué es en un horizonte de tiempo, qué es el 0? ¿Qué son los 0 años? Nada, cuando no había tiempo, apenas Dios estaba haciendo la creación y entonces no había tiempo. ¿Será eso? 0 es ausencia de tiempo. No. El 0 es una referencia arbitraria que es el nacimiento de Cristo. Estamos en el año 2023 a partir del año 0, que fue el nacimiento de Cristo. Entonces, todos los formatos de fecha, cuando ustedes tengan una variable que tenga un formato de fecha, por ejemplo, fecha de nacimiento de la persona, de un niño, fecha de caducidad de un medicamento, ¿verdad? Fecha de matrícula en la universidad. Todo eso va a tener un nivel de medición de intervalo. Otro ejemplo de variables que tengan un nivel de medición de intervalo es la inflación. La inflación se mide a través de algo que se llama un índice de precio. El índice de precios tiene un nivel de medición de intervalo porque cuando no hay inflación, el valor toma el número 100. El índice, el equivalente al 0 inflación, es el 100. Entonces, a partir de ahí, cuando tengo observaciones mayores que 100, significa que hay inflación, y cuando tengo observaciones en el índice menores que 100, va a significar deflación, o sea, reducción de precios. Esto lo vamos a ver en el tema 2 de indicadores relativos, cuando ya comencemos a operacionalizar todos estos conceptos que tenemos acá. ¿Ok? Esta es la parte más importante de este tema. Definir bien esto, entender los tipos de características, entender los niveles de medición que tienen las características. Ahorita vamos a poner unos ejemplos, pero hasta aquí más o menos entienden los conceptos que tenemos. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? ¿Está claro? Yo tengo una duda en el de razón. El intervalo sí lo entendí bien, pero en el de razón, ya ahí no agarré muy bien la idea. Entonces, sí. ¿Se puede repetir? El nivel de medición de razón es cuando el 0 es absoluto. Cuando yo digo, ¿cuántos colones tengo en la bolsa? 0 colones. ¿Verdad? Entonces, dinero es un nivel de medición de razón. Cuando yo le pregunto a usted, ¿cuántos goles hizo en el partido?
0 goles, o sea, no anotó ni un solo gol. Entonces, el número de goles de un partido es una variable que tiene un nivel de medición de razón porque el 0 es un valor absoluto. ¿Ok? Ejemplo. Ustedes iban para la casa y los paró un tráfico y les hizo la prueba de alcoholemia. Resultado de la prueba, 0 miligramos de alcohol en la sangre. O sea, iba sin consumo de alcohol. Entonces, el nivel de alcohol en la sangre tiene un nivel de medición de razón porque el punto inicial es el 0. A partir de ahí están 0 miligramos, 0.15 miligramos, 0.45 miligramos, que es el límite, y a usted le hicieron la prueba y salió con 1.32, parte seguro. Entonces, el nivel de razón tiene, perdón, la prueba de un alcoholímetro tiene un nivel de medición de razón porque el 0 es el punto de partida, que significa ausencia de alcohol en la sangre. Y así sucesivamente para cualquier variable donde 0 significa ausencia de la característica. Esto es Perfecto, profe, muchas gracias. Ok, perfecto, sí. Aquí están ya las explicaciones de los ejemplos que tenemos: número de hijos de un obrero, número de accidentes de tránsito en una carretera. Son variables cuantitativas discretas. Se obtienen por conteo. Variables cuantitativas con las continuas, como por ejemplo los velocímetros, los barómetros, el reloj, la velocidad de un automóvil, todas estas son variables cuantitativas continuas, porque vean que todos tienen una unidad de medida asociada. La velocidad es kilómetros por hora. La altitud está en metros. El tiempo de un examen es de 92 minutos. Está en minutos. Ok, aquí tenemos los ejemplitos. Pasó. Ok. Por su parte, las variables cualitativas, como les indiqué, tenemos la variable y la variable va a tener categorías. ¿Ok? Por lo general, las variables cuantitativas pueden ser preguntas. Vea la variable esta. ¿Trabajó usted, aunque fuera 1 hora, sin contar los quehaceres domésticos en su hogar? ¿Ha trabajado en la última semana? ¿Sí o no? La variable es si ha trabajado. Las categorías es sí o no. Vean esta otra pregunta. ¿Cuál es la ocupación principal en la que se desempeña? Esta es la pregunta. Observen que aquí no hay categorías, pero sí es una variable cualitativa. La diferencia es que esto se llama una pregunta cerrada, que yo le pongo las categorías, y la diferencia es que esto se llama una pregunta abierta, donde le pongo que me escriba la ocupación que tiene, ¿verdad? Administrador de negocios, dependiente, taxista, etcétera. Y luego le pongo un campito para que me ponga el código. Vea que aquí está la codificación. Los que me dicen que sí trabajan, le pongo código 1. Lo que dicen que no trabajan, le pongo un código 2. Entonces, este es el proceso de codificación de la variable cualitativa. Trabajó en la última semana, tiene un nivel de medición nominal
Porque alguien le hubiera podido poner los códigos al contrario. Le ponen no 1, sí 2. Y eso no pasa, no tiene ningún tipo de problema. Cuando yo tengo características cualitativas donde no hago categorizaciones, eso se llaman preguntas abiertas y se generan cuando es imposible hacer una lista de todas las profesiones o de todas las ocupaciones. Vea, cuando tengo una ocupación serían muchas categorías. Entonces, para evitar tener que poner un listado muy grande, lo hago como una pregunta abierta, solamente le pongo para que la persona anote la profesión y acá, para cada una de ellas, voy generando un consecutivo que es el código. Administrador 0.001. Taxista 0.02. Por ejemplo, maestra o maestro 0.003 y así sucesivamente. ¿Ok? Estos son los ejemplos de las variables cualitativas, que muy importante es eso, que normalmente se ponen como preguntas. Esto es un ejemplo de otra variable cualitativa, donde aquí sí tengo una pregunta cerrada porque tengo las ocupaciones. Aquí van. Va a ser, usted se desempeñó en la ocupación principal de negocio como era el patrono, era un trabajador independiente, es un trabajador del Estado, etcétera. Y vean que como no puedo poner todas las categorías, pongo las principales y pongo otro y le digo que especifique. Cuando no puedo listar todas las categorías y pongo otro para que me lo ponga, esto es un intermedio entre este y este. Esto es una pregunta cerrada y esto es una pregunta abierta. Pero observen que aquí estoy mezclando las dos cosas. Cuando no puedo listar todas las categorías y pongo pongo las principales y luego pongo otros que me indiquen cuál es, esto se llama una pregunta semiabierta. Esto de acá, el estado de las paredes, malo, regular o bueno, el estado del techo, bueno, regular o bueno, el estado del piso, malo, regular o bueno, son preguntas completamente cerradas. Nada más que aquí las estoy poniendo en un formato de cuadro para evitar gastar espacio. Desempeño. Patrono tiene un nivel de medición nominal. El orden en que yo los pongo no me interesa. Yo hubiera podido poner los empleados domésticos de primero. Hubiera podido poner los no remunerados de segundo. Este ordenamiento de los códigos no tiene importancia, tiene un nivel de medición nominal. Pero el estado de las paredes, el estado del techo, malo, regular, bueno, tiene un nivel de medición ordinal, desde el estado más malo hasta el estado más bueno. Tengo que ponerlo en este código. 1 siempre es el malo, 2 va a ser el regular y 3 el bueno. Yo lo hubiera podido categorizar en 5, muy malo y muy bueno. Aquí está categorizado nada más en 3, pero sigue teniendo un nivel de medición ordinal. Vean las preguntas que son las discretas, que se obtienen por conteo. Por ejemplo, ¿cuántos aposentos tiene esta vivienda para dormir? Entonces, está puesta como una pregunta abierta y lo único que hago es contar el número de apartamentos, el número de aposentos
para dormir, entonces digo 3, pongo 0,3 o 0,4, ¿verdad? Hay 2 dígitos porque una casa puede tener 12 apartamentos para dormir, entonces aquí le pongo 1 y 2, nada más para poner. O el número de integrantes del hogar, donde hay 4. Pues lo puedo hacer con una tablita donde yo pongo cuál es el total de integrantes del hogar y nada más que les pregunto cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son menores de 12 años, cuántos son mayores de 12 años. Entonces, utilizo un esquema de cuadro para preguntar la información de este número de integrantes habituales en el hogar. Aquí está otro ejemplo de preguntas. ¿Cuántos años tiene? ¿Verdad? Recuerden, mi variable es cuantitativa continua, pero nada más le estoy dando un redondeo. Le digo que me dé los años cumplidos. Ajá, pero la variable sería continua. Y la edad está puesta como una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Cuántos minutos trabajó en la última semana? Entonces, de lunes a viernes, ¿cuántos minutos? Minutos trabajados es una variable cuantitativa continua. Años cumplidos tiene un nivel de medición de razón y los minutos trabajados tiene un nivel de medición de razón. ¿Cuántos minutos trabajé? 0. 0 absoluto. ¿Ok? Aquí vean los ejemplos de las escalas. Tenemos la escala nominal, donde el orden no me interesa. Aquí en 1, el sí le pongo un 1 y el 2 le pongo un 2 y alguien hubiera podido poner los códigos invertidos y no hay ninguna importancia. Las ocupaciones, cuando tengo preguntas abiertas, tiene un nivel de medición de razón, porque conforme me van poniendo los valores, yo les voy poniendo los códigos, ¿verdad? Administración 001, Derecho 002, Ingeniería 003, Tecnología de alimentos 004, y ahí voy poniendo y le voy poniendo el código. Los niveles de medición ordinal son, por ejemplo, estos malo, regular o bueno. O, por ejemplo, en el último grado aprobado. Ninguno, preparatorias, enseñanza especial, primaria, va desde el grado menor hasta el mayor, que es el doctorado. Por lo tanto, los códigos tienen que ir ahí, en ese orden. Estos 3 tienen códigos ceros, primaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las variables de intervalo, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la temperatura, porque 0 es el punto de congelación del agua. Las tallas de la ropa tienen un nivel de medición de intervalo, porque está hecho con un tamaño de referencia de una persona no típica. O el coeficiente de inteligencia. Los coeficientes de inteligencia están basados en un valor 100, o sea, nadie tiene un coeficiente de inteligencia 0. 0 no existe, es imposible que alguien tenga un coeficiente de inteligencia 0. Entonces, la referencia de una persona normal es el 100. ¿Verdad? Y a partir de ahí, por encima de 100, son coeficientes de inteligencia más altos, y por debajo de 100 tiene un nivel de coeficientes de inteligencia más bajo que una persona típica
o una persona normal. Estos son otros ejemplos de niveles de medición a partir de, y el otro son los formatos de fecha, ¿verdad? Como se los había mencionado. La importancia de esto es que hay que tener cuidado porque las expresiones matemáticas, las operaciones matemáticas de ellos hay que tener mucho cuidado para hacerlas porque no es tan sencillo. Si yo le digo peso, alguien pesa 45 kilos, otra persona tiene 40 kilos. Entonces la resta de 45 menos 40 rápidamente me dice, tengo una diferencia de 5 kilos. Pero si yo le digo, edad, nació el 25 de marzo del 2023, edad, nació el 19 de febrero del 2020, hagan la resta. ¿Se puede? Sí, pero no es tan sencillo. Entonces, esas cosas son las que me generan la diferencia entre los niveles de medición de razón y los de intervalo. Ya los ingresos, la distancia, la duración de una llamada telefónica son ejemplos de escala de medición de razón, donde el 0 sí es ausencia de la característica. En administración de negocios, casi todo tiene un nivel de medición de razón. Vamos a tener cuidado con esto. Con excepción de esos 4 casos, temperatura, formatos de fecha, tallas y coeficiente de inteligencia, prácticamente todas las demás tienen un nivel de medición de razón. Y los números índices. Con esto, más o menos, terminamos esta parte de lo que es población y unidades de elementales y las unidades de estudio. Esto lo voy a pasar rapidito porque es una práctica que ya voy a hacer de una manera presencial. Lo que voy a avanzar para que quede grabado es la siguiente fase. Esto todavía no lo voy a ver, sino que voy a ver solo la teoría. Esta partecita de teoría tiene que ver la diferencia entre los muestreos y los censos. Esto sí es teórico, completamente teórico. Cuando yo tengo una población, tengo la totalidad de elementos en la población. Cuando yo los analizo a todos, tengo un censo, o sea, una enumeración total. Cuando analizo a solo un grupito, tengo una muestra. El muestreo es un proceso inductivo. Es un proceso que debo de tener cierto procedimiento para generalizar, para obtener o extraer la muestra. Y luego, a partir de la muestra, inferir a toda la población. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy típico. ¿Por qué un doctor a ustedes no les hacen un censo de sangre? Si ustedes van a donde un médico, ¿por qué el médico no le extrae toda la sangre para medirle medirles el nivel de colesterol, por ejemplo? Bueno, primero, porque si les extraigo toda la sangre, destruyo a la unidad elemental. Y eso es un problema. Es imposible hacer censos de sangre. Por lo tanto, los doctores lo que hacen es que toman una muestra. ¿Ok? Con la muestrita yo puedo generalizar a todo el organismo. Eso es un ejemplo típico de las utilidades de un muestreo. Cuando se extrae una muestra y la diferencia cuando se hace un censo. Entonces, ¿cuándo usar muestras? Primero, cuando tengo poblaciones infinitas o sumamente grandes. Cuando tengo poblaciones grandes o no tan grandes, pero la investigación requiere gran cantidad de recursos y tiempo.
Si no tengo el dinero ni el tiempo para hacer los censos, pues necesito recurrir a estudios por muestreo. Cuando se transforma o se destruye la unidad elemental, el ejemplo de los análisis de sangre, si yo destruyo la unidad elemental, pues necesito por fuerza hacer un muestreo. Imagínense ustedes un investigador de operaciones que está determinando si una máquina envasadora de Coca-Colas, por ejemplo, está bien calibrada. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para medir la cantidad de mililitros que tiene unas Coca-Colas? Pues abrir la Coca-Cola, hacer la medición si la máquina está echando o ingresando la cantidad exacta de refresco para medir si la máquina está bien o no y parar el proceso productivo. Un analista de operaciones no puede abrir toda la producción de botellas de Coca-Cola porque destruí todo el lote de producción. Entonces tengo nada más que abrir unas botellitas y hacer la prueba y hacer la generalización. Este es otro ejemplo ya directamente aplicado en la administración cuando se hacen controles de calidad. No podemos hacerlo a la población total. Tenemos que utilizar una muestra. Son casos cuando tenemos estudios por muestreo. Recuerden que la muestra tiene dos elementos: la determinación del tamaño de la muestra, es decir, cuántos elementos intervienen, y luego quiénes son los sujetos en la muestra. Esos sujetos en la muestra se llaman los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo, existen dos tipos de muestras: muestras aleatorias y muestras no aleatorias, que son las que vamos a ver en este curso. La palabra representatividad significa aleatorización. Cuando yo hago una muestra representativa, tengo que garantizarme que todos los elementos de la muestra tengan una probabilidad de ser seleccionadas en la muestra. Entonces, el muestreo es tamaño y las unidades en la muestra. Muchas veces en el estudio de estadístico de selección de una muestra entra un concepto nuevo, que es la unidad de muestreo. Por la unidad de muestreo vamos a entender una unidad más amplia que contienen las unidades elementales, que son las que yo quiero medir. Ejemplo de una unidad de muestreo es, por ejemplo, el estudiante de primaria. Mi unidad elemental son los estudiantes de primaria. Resulta que los estudiantes de primaria son muchos y no sé dónde localizarlos. Entonces, ¿dónde puedo localizar yo a los estudiantes de primaria? Bueno, yo sé que hay una unidad de muestreo que puedo generar, que son las escuelas. Entonces, yo lo que hago es muestrear escuelas. Cuando muestreo escuelas, ahora sí, yo sé que en cada una de esas escuelas están las unidades elementales, que son los estudiantes. Por lo tanto, la escuela es una unidad más amplia que contiene las unidades elementales. Otro ejemplo. Yo quiero estudiar supermercados. ¿Dónde puedo localizar a los supermercados? Bueno, en una unidad más amplia que se llaman distritos. Otro ejemplo. Yo quiero muestrear personas. Los puedo localizar en una unidad más amplia que se llaman viviendas. Entonces, cuando se muestrean personas, la unidad de muestreo son viviendas. Cuando se muestrean supermercados, yo puedo tener una unidad de muestreo que se llama el distrito.
O cuando muestreo estudiantes, yo puedo tener una unidad de muestreo que se llama escuela. Cuando en la Universidad de Costa Rica yo puedo tener una unidad de muestreo que se llaman las aulas, que son donde están los estudiantes. Y así sucesivamente. En algunos casos, la unidad de estudio y la unidad de muestreo es la misma, ¿verdad? Si yo quiero determinar estudiantes de la Universidad de Guanacaste, pues el mismo estudiante puede ser mi unidad de muestreo. Yo muestreo directamente a los estudiantes. Esto aquí ya con esta laminita concluyo, porque las clases virtuales son un poco cansadas y la parte práctica la voy a dejar para la próxima lección. Los pasos de muestreo. Primero, determinar la población. Recuerde que la población es lo que yo utilizo para determinar si el estudio es por muestreo o si el estudio es un censo. Población muy pequeña y completamente determinada, pues los aplico a todos. Si no se destruye la unidad elemental. Ahora bien, voy a necesitar tener un marco muestral. Es un listado de todas las unidades en la población. Precisamente cuando no puedo listar todas las unidades elementales, yo es que recurro a una unidad de muestreo, porque sí puedo listar, digamos, yo no tengo capacidad de listar a todos los estudiantes de primaria. No puedo hacer una lista de todos los estudiantes de primaria porque no, el Ministerio de Educación no me da la lista, porque eso es información sensible. Entonces, lo que hago es que le pido la lista de todas las escuelas. Entonces, hago un marco muestral de escuelas. ¿Ven? Entonces, genero un marco muestral. Luego, lo que tengo que decidir es si la muestra es aleatoria o una muestra no aleatoria. Esto lo voy a explicar el próximo sábado. Una vez que tengo esto, elijo el método de muestreo. ¿Cómo voy a seleccionar los sujetos en la muestra? Determino el tamaño de la muestra, la selección de los datos, hago control de calidad a la hora de aplicar el método del instrumento para posteriormente analizar los datos. Este es el esquema que ustedes van a seguir, por ejemplo, en una tesis. Cuando vayan a hacer el anteproyecto de tesis, empiezan acá. La definición de población y la unidad elemental, ¿verdad? La construcción de su marco muestral, la decisión si quieren hacer una muestra aleatoria o no, definir el método de muestreo, que consta de dos partes, el tamaño de la muestra y los procesos de selección. Y el análisis de datos. Eso es el esquema. Aquí están nada más las definiciones de muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio, tengo que darle una probabilidad de selección a cada uno de los elementos en el marco muestral. Los muestreos no aleatorios, no hay probabilidad de selección, sino que los elijo de dos maneras. De manera intencional, a través del criterio de un experto, o lo genero por conveniencia. Les voy a poner dos ejemplitos para que los entendamos nada más y cerremos lo que es un muestreo de criterio de un experto. Por ejemplo, ¿qué es una selección nacional de fútbol? Una selección nacional de fútbol no es otra cosa que una muestra de jugadores. Lo que pasa es que la federación no puede contratar a Ignacio Sáenz para que le haga un muestreo aleatorio, para que tome un listado de todos los jugadores
del país para que por un medio probabilístico seleccione a 23 de ellos. Esto sería una locura, porque no aplica en el caso de una selección nacional ese tipo de muestra. Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza una muestra no aleatoria, basado en el criterio de un experto que es el entrenador. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el entrenador va a elegir portero, Keylor Navas. Ignacio Sainz utilizó un análisis estadístico y generó un portero que no salió por el cuestión del azar, no salió Keylor Navas. Entonces, imagínense que me crucifican si yo hago un muestreo aleatorio para generar una muestra de jugadores donde no está Keylor Navas. ¿Ok? Por lo tanto, se utiliza el criterio de un experto. Cuando yo hago estudios clínicos, bueno, yo tengo que utilizar el criterio de un médico para determinar si un paciente entra o no entra en el estudio. Las muestras por conveniencia se eligen por aquellas que están más disponibles o las que son más fáciles de localizar. Ejemplo. Supongamos ustedes que sus mamás los mandan a ustedes a comprar una bolsa de arroz a un supermercado. Y entonces ustedes, como buenos hijos, se van al supermercado a comprar una bolsa de arroz. Cuando llegan al supermercado, se encuentran con una población de bolsas de arroz. Y ustedes tienen, la mamá les dijo, necesito que me traiga 3. 3 es la muestra. Ahora sí, seleccionen 3 bolsas de arroz. ¿Verdad que ustedes no agarran y le dan una probabilidad de selección a cada una de las bolsas y eligen 3 de ellas de manera aleatoria? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, toman las bolsas que están más cerquita de ustedes, las de arriba. Eso es un muestreo por conveniencia. Para hacer las selecciones de la muestra. Me faltan unas partes que tienen que ver con diferencias entre sesgos y errores de muestreo y los métodos de recolección de información, fuentes de información. Esos últimos temas los voy a dejar para el próximo sábado. Las prácticas que vienen en la presentación y una práctica que les voy a dar en una hojita para que entendamos la aplicación del tema, lo voy a ver en presencialidad, Dios mediante, el próximo sábado. Ya cuando nos podamos ver en el aula, si llega agua al recinto de Liberia.